Estamos muy agradecidos con Dios por comenzar un nuevo día y esta mañana encontrarnos con Él en su presencia, en la intimidad, a través de la oración y los unos con los otros. Qué rico, bienvenidos a todos. Que el Señor los bendiga. Nos alegra tenerlos a cada uno. Varias familias. Hoy estamos 14 eh, familias o personas entrando. Y esta mañana estamos aquí en 2 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11. Los invito a que vayamos en nuestras Biblias. Vamos a compartir un tiempo en la palabra. Vamos a sumergirnos en lo que dice el Señor aquí en su palabra, a escuchar su voz. Esta vez lo más importante, como dice David en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Como hemos hecho hasta ahora, hemos elevado nuestra voz, hemos orado. Y también dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así que esperamos sobre todo que Él nos hable, como también esperamos que Él nos escuche, que Él nos dé aliento, fortaleza, enseñanza, instrucción, pero repito, sobre todo que nos hable el corazón. Quisiera, por favor, que uno de ustedes haga lectura del pasaje, 2 Corintios 10, del 1 al 11. ¿Quién quisiera, por favor, leer en voz alta? Recuerden abrir el micrófono y ¿quién va a leer, por favor? Amén, vamos a leer. Dicen que soy muy lindo cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes que quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Ustedes solo aceptan lo que pueden ver a los que están seguros de que son de Cristo. Quiero decirles que yo también lo soy, aunque ya exageré un poco en mi autoridad. No me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. No quiero que piensen que trato de acusarlos con mis cartas. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Hasta el 10 era, 11, ¿cierto? 11. Hasta el 11. Esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos, seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Muy bien, gracias. Dios te bendiga y bendiga su palabra. Bueno, qué hermoso. Es un pasaje, como siempre, la palabra de Dios, fuente eterna. Eh, es importante notar, comenzando su pasaje de hoy, que de lo que veníamos los capítulos anteriores hay un cambio en el tono, en el ambiente del libro, del texto. Y bueno, vamos a ir versículo a versículo. El versículo 1 dice: Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahí puse en el chat algunas notas, pueden ustedes ir siguiendo. La primera dice que Pablo está hablando aquí de la mansedumbre y de la ternura de Cristo. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, su vida pública y su ministerio, el Señor vivió como un carpintero. Así que su vida fue sencilla, fue humilde, como dice aquí, tuvo
ternura y mansedumbre en el Señor en todo lo que hizo. Segundo, dice que Pablo había estado trabajando con sus manos y había estado hablando con las multitudes. La gente de Corinto estaba diciendo que él no era apóstol, es un poquito el contexto y la situación de esta etapa, esta parte del libro, esta sección. Había gente que cuestionaba su apostolado. Una de las razones tal vez porque él hacía tiendas, él estaba haciendo tiendas y por eso algunos consideraban que tal vez no era una persona muy importante, era simplemente un hombre ordinario. Efectivamente lo era un hombre ordinario, pero también era un apóstol. No somos nosotros, como el caso de Pablo y cada siervo de Dios, y nosotros, igualmente dice la Escritura, que somos vasos de barro y que el tesoro que es Cristo está en nosotros, de manera que no se trata de que brillemos nosotros, sino que brille Él. En la medida que como vasijas de barro más bien somos quebrantados y nos dejamos tratar por Dios, más bien lo que sucede es que entonces más brilla Cristo. Esta era un poco la situación. Pablo en esta sección del libro comienza a presentar una defensa de su apostolado, a mostrar, digamos, sus credenciales como apóstol y como ministro del Señor. Para probar uno que es un ministro del Señor Jesucristo, lo puede probar y lo debería probar por la clase de vida que vive. Es fácil muchas veces hablar, pero el estilo de vida, y no solamente tal vez, digamos, dentro de la iglesia o en algún lugar o ambiente determinado, sino en todo momento, la clase de personas que somos y cómo vivimos, y también la forma en que predicamos la palabra. Entonces, un poco repito, era el tono, ubicarnos en lo que aquí sucede en la carta. Luego pasemos al los versículos 2 al 3. Dicen, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, como estaba diciéndoles hace un momento, algunos estaban cuestionando y se creían con derecho de juzgar o de cuestionar al apóstol Pablo por lo que él estaba haciendo. Como él hacía tiendas y se ensuciaba las manos tal vez, entonces era porque él vivía o andaba, ministraba según la carne, pero no era así. Como les decía, es una nota que pueden leer en el chat, dice, es evidente un cambio en el tono de la carta, un contraste bastante pronunciado con lo que se estaba diciendo antes. Recordemos que veníamos viendo más que todo aspectos de el dar, del ofrendar, un tono bastante amable. Aquí Pablo se pone bastante firme en el tono de la carta. ¿Qué estaba pasando? La iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Pablo dijo en la primera epístola, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La mayoría de la iglesia estaba del lado de Pablo y respetaba su autoridad, pero había una minoría que estaba opuesta y que, digamos así, no lo reconocía. Así que es un poco por esto la razón de lo que él comienza a plantear. Ahora, hagamos una importante aclaración. Él usa aquí algunas veces la palabra carne. La palabra carne en el versículo 3 viene de una palabra griega, la palabra sarx. Ahí les puse en el chat la nota. Y esta palabra se utiliza de tres maneras diferentes. La primera manera es el cuerpo físico. Por favor, recuerden silenciar micrófonos, gracias. El primer aspecto es el cuerpo físico, la carne como el cuerpo físico. También puede referirse a la debilidad topando el aspecto psicológico. También se puede referir a la naturaleza corrupta que tenemos los seres humanos, una naturaleza perdida, y acá se refiere, en este caso, al aspecto espiritual. Entonces, dependiendo del uso, aquí, por ejemplo, Pablo utiliza especialmente el sentido de la naturaleza adámica, la naturaleza caída. En el versículo 18 del capítulo 7, por ejemplo, si recordamos ese famoso pasaje donde él dice, no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago, etcétera. Dice él, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahí se refería a la vieja naturaleza, como estábamos aquí comentando, usa la palabra carne en ese sentido.
Aquí en Corintios, en 2 Corintios, la usó especialmente en los segundos dos términos. Y viene una parte del pasaje bien importante, donde Pablo habla de las armas de nuestra milicia. Es importante notar que hablando de esto, de esta situación que le estaba pasando, de estas críticas, de estas murmuraciones, de esta oposición que le encontraba, él abarca o más bien aborda el tema de la lucha y la guerra espiritual. Dice ahí en el pasaje que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y bueno, él habla aquí de una lucha espiritual. Él también escribió porque no tenemos lucha contra sangre y carne, recordemos en Efesios 6. Así que habla de unas armas secretas, unas armas que no se mencionan aquí explícitamente. Y vale la pena preguntarnos, ¿somos capaces de identificar las armas espirituales que necesitamos en el presente? Tenemos una lucha real, tenemos una guerra real, que aquí dice que no es humana, que no es natural, se desarrolla en lo sobrenatural, pero que es muy real. La lucha espiritual requiere unas armas espirituales. Hay un enemigo espiritual y para un enemigo espiritual necesitamos armas espirituales. Nuestro enemigo no es humano. Muchas veces nos encontramos, digamos, contendiendo o batallando los unos contra los otros, creyendo que alguien en nuestra familia o alguien en el trabajo o en alguna situación es nuestro enemigo, pero no es así. Aquí se nos dice que tenemos algunas armas que son poderosas y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que entender. Esas armas son muy efectivas. Y dice aquí que son útiles para refutar argumentos. Habla del razonamiento, la filosofía. Recordemos que los corintios eran griegos, eran la provincia de Acaya, parte de la Grecia antigua, y se caracterizaban por esto, por la filosofía, por la sofisticación, el conocimiento, eran grandes en filosofía, y había todavía vestigios de esa arrogancia o altivez que muchas veces trae el conocimiento. Uno de los problemas del conocimiento en el ser humano a veces justamente es ese, que puede generar altivez, arrogancia. ¿Qué armas utilizó Pablo? ¿A qué armas se refiere? Bueno, mencionemos algunas. La más importante es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la Biblia. A los efesios les dijo en Efesios 6, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, también dice en el capítulo 1 de Romanos. Otra arma, indudablemente, es la presencia, el poder del Espíritu Santo. Es una arma poderosísima. Tenemos el Espíritu Santo y cuando nosotros vivimos en el Espíritu y ministramos en el Espíritu, es un arma poderosísima, es un poder ilimitado, es un poder sobrenatural, el poder de Dios mismo. Pablo reconoció su debilidad humana y que estamos sellados con el Espíritu y que dependemos del Espíritu Santo. Otra arma que podemos mencionar indudablemente es la oración. También ahí en Efesios 6, cuando Pablo habla de esta guerra espiritual, pues precisamente menciona la oración, dice, orando en todo tiempo. En el contexto decíamos, cuando uno mira Efesios 6, esa guerra espiritual, esa armadura espiritual, es como la imagen de un guerrero que se prepara para la batalla, que se pone toda su armadura, todo su atuendo. Él es un experto, este guerrero es alguien que se ha ejercitado para la batalla y se prepara, pero en ese marco de Efesios 6, en esta guerra espiritual, cuando él termina de ponerse la armadura, lo que hace es caer de rodillas. Es algo, digamos, humanamente insólito. Bueno, ¿y cómo así? Entonces toda esta preparación y toda esta armadura y simplemente este guerrero lo que hace es, repito, caer de rodillas, ¿sí? Porque esta guerra es espiritual y hay que pelearla de rodillas. Vamos a leer de nuevo los versículos 5 hasta el 8, hasta el 9 inclusive. Dice aquí la palabra del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas.
Esto es un cuadro bien interesante y tenemos que tener la sabiduría de entenderlo y tomarlo para nosotros. La batalla espiritual y esos ataques del enemigo muchas veces vienen de adentro. Él utiliza tal vez aquella famosa estrategia del caballo de Troya. A veces lo que hace es infiltrarse y generar lo que aquí vemos. Actitudes erróneas hacia el liderazgo, estaban cuestionando a Pablo, esa misma arrogancia y altivez que estaba generando, como dice también en la primera epístola de Corintios, celos, contiendas y disensiones. Son maneras como se infiltra el enemigo. Ocurre tanto en lo personal, cuando él dentro de nosotros, en nuestra mente, aquí habla de argumentos, cuando permitimos en nuestra mente argumentos, conceptos, aquí dice que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué argumentos se infiltran en mi vida que me llevan a no buscar a Dios, que me llevan a no estudiar su palabra, que me llevan a no servirle al Señor? ¿Qué situaciones en mi vida a nivel interior me aparten de Dios, dañen mi comunión con Él? También se infiltra a nivel de la familia, causando división, separación, problemas entre los cónyuges, entre padres e hijos. ¿Cómo se infiltra también en la iglesia? Como dice ahí en Corinto estaba pasando que había celos, contiendas y disensiones. Entonces, estar alerta y atentos a esas maneras como trabaja el enemigo. Las últimas dos notas que les ponía aquí dicen: en esta batalla espiritual, Dios es quien obtiene la victoria. Lo que nosotros recibimos es la salvación y la gracia que Él nos da. Entonces, sí, tenemos éxito, bendición, pero la gloria es para el Señor. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Eso no podemos olvidarlo, sobre todo en los momentos cuando tenemos justamente éxito y logros. A veces la mayor amenaza justamente puede ser el éxito, cuando Dios nos ha bendecido y hemos logrado y alcanzado, caer en la trampa del orgullo, en la trampa de apartarnos y olvidarnos otra vez del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios: en Cristo Jesús, por medio de nosotros, Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo aquí lo que está diciendo, ya para un poco para ir terminando, concluyendo la reflexión, él está diciendo: yo tengo la autoridad de un apóstol, y esto no es para tratar de destruirlos a ustedes, es para edificarlos, es para hacerlos más fuertes. Pablo lo que dice es: yo soy un apóstol para poder edificarlos a ustedes. Entonces, familia, la importancia de tener esta concepción, entender que de las cosas más que siempre va a intentar el enemigo es dañar la sumisión, que no haya sometimiento a la autoridad, que no haya reconocimiento al liderazgo. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La autoridad espiritual, según la Biblia, nos da una cobertura, una protección, y el diablo siempre va a intentar quitarnos esa cobertura, tal vez sembrando falta de sometimiento, tal vez sembrando, como aquí pasó en Corinto, dudas y desconfianza hacia el liderazgo, y eso nos deja vulnerables, nos deja totalmente sin cobertura. Entonces, un poco esto, animarlos a que tomemos estas armas de la milicia, a que batallemos, a que no estemos, tal vez digamos, confiados o adormecidos, sino que como guerreros estemos alertas, estemos en pie de batalla, tomando estas armas y peleando por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia y por nuestra nación. Esta es la invitación en esta mañana, en esta meditación de Segunda de Corintios. Ha sido un gusto compartirles.